a contar un caso de verticalización de Atento en un ámbito muy distinto a la gestión de documentos. Bueno, muchos clientes nos preguntan, ¿qué se puede hacer con Atento? Hoy queremos mostrarles que los límites realmente no están en la tecnología, sino en el equipo y los recursos. En esta sesión les vamos a mostrar cómo Atento se pudo adaptar a un proyecto muy distinto a la gestión documental tradicional y se convirtió en un sistema de ayuda clínica para el uso racional de antimicrobianos. Vale. AMS es un sistema automatizado para analizar cómo se utilizan los antimicrobianos y evaluar la aparición de resistencias. El objetivo es ayudar a los hospitales a monitorizar y mejorar el uso de los antibióticos, además de detectar patrones de resistencia microbiana. Vale. El problema es bien conocido. Los antibióticos matan bacterias, pero algunas aprenden a resistir a esos antibióticos. Entonces pueden sobrevivir, multiplicarse y los antibióticos ya no tienen la capacidad de matarlas como antes. A partir de eso surgen infecciones comunes que pueden ser mortales, como la neumonía, la tuberculosis, las infecciones urinarias o la gonorrea, que a día de hoy pueden ser tratadas por un antibiótico, pero a futuro pueden dejar de serlo. Los tratamientos dejan de funcionar y los hospitales tienen menos opciones para curar a esas bacterias. El uso innecesario o incorrecto de los antibióticos nos deriva a eso. Aquí tenemos una imagen, una cita de Alexander Fleming, que es el descubridor de la penicilina, quien en su momento dijo que el peligro está en el uso inadecuado y las dosis insuficientes que nos pueden llevar a que ya los antibióticos se vuelvan resistentes a estas bacterias. No, que las bacterias se vuelvan resistentes a estos antibióticos. En esta imagen vemos una estadística a nivel mundial que en el 2021 hubo 4,7 millones de muertes relacionadas con el mal uso de los antibióticos. Y se estima que si la situación continúa igual, para el año 2050 vamos a tener 8,2 millones de muertes por estas circunstancias. ¿Qué solución planteamos a ello? Necesitamos un sistema de apoyo a la decisión clínica que ayude a los profesionales sanitarios a prescribir de forma más inteligente los antibióticos. Necesitábamos integrar múltiples fuentes de información, por ejemplo, el sistema hospitalario, el resultado de laboratorio en microbiología, las prescripciones médicas y constantes vitales, y con un conjunto de reglas generar alertas para que los médicos puedan evitar el mal uso de los antibióticos. Entonces definimos un motor de alertas que en función de esta información que recibimos en tiempo real y las reglas previamente definidas por los médicos especialistas, genera alertas que alertan sobre el mal uso de los antibióticos. Aquí tenemos un ejemplo, que es cuando un paciente está recibiendo el Linezolid intravenoso y sus plaquetas bajan de 50.000. En esta circunstancia se genera una alerta automática porque el Linezolid genera trombocitopenia, que es la disminución de las plaquetas, y en este caso habría que reducir la dosis o frenar la administración para evitar esa reducción de plaquetas llegue a peores. Otro caso es cuando un paciente tiene Staphylococcus epidermidis, que es una bacteria común en la piel, y se comprueba que no está respondiendo como esperábamos a los antibióticos a los que es sensible, por ejemplo, la oxacilina, la vancomicina, el Linezolid o la daptomicina. En este caso también se genera una alerta que avisa a los farmacéuticos y puede ser intervenida o no. Toda la información la vamos a recibir de los hospitales, los resultados de laboratorio y demás, y lo vamos a recibir en el formato de mensaje HL7. Tenemos casos donde se reciben aproximadamente 60.000 mensajes al día y es importante para que la gestión sea eficiente que esas alertas las generemos en menos de 2 horas. Y eso es lo que hace nuestro sistema. Es capaz de generar las alertas prácticamente en tiempo real, lo que es muy clave a la hora de frenar el avance. Aquí tenemos la historia del proyecto. El proyecto tiene más de una década de historia. En el 2012 empezamos con una versión de Java con reglas hechas sobre XML. Esto era muy difícil de mantener porque a día de hoy, por ejemplo, tenemos unas 600, 700 reglas. Imagínense tener que hacer esas reglas una a una en XML y luego mantenerlas. Tenía que ser fácil de mantener de cara al personal del hospital, que son quienes definen estas reglas.
Luego, en 2015, pasamos a Django. Era una versión mejor, teníamos unas reglas modelo, pero era muy difícil de extender si necesitábamos agregar más reglas. En 2020 dimos el salto a AtentoSE. Esto nos permitió mayor flexibilidad y reutilizar los componentes del framework. Aún estaba muy limitado y en 2024 decidimos dar el salto a una versión híbrida entre AtentoSE y una aplicación de Django específica, combinando los mejor de ambos mundos. A partir de aquí empezamos a usar formularios para definir las reglas, por ejemplo, lo que hace que las reglas sean mucho más fáciles de especificar que en la versión anterior que teníamos en XML. ¿Por qué utilizamos AtentoSE como base para este proyecto? Inicialmente nos planteamos qué ventajas nos podría traer, ya que el framework no se adapta del todo a los términos médicos, a lo que necesitábamos. Un gestor documental no estaba hecho para gestionar alertas médicas, pero nos dimos cuenta de que Atento nos ofrecía una base sólida y abierta con un framework low code, basados en tecnología open source y ampliamente adaptadas en la industria. La mayoría son de facto, como Python y Django, y hay una amplia disponibilidad de librerías y herramientas potentes. Además, nos da una gran seguridad y capacidad de configuración sin desarrollos complejos, porque partíamos de una base que es la de Atento, y que ya teníamos mucho tramo ya caminado y ya resuelto. Entonces, ¿qué utilizamos de AtentoSE? Usamos la bandeja, por ejemplo, para la gestión de alertas e intervenciones. Más adelante lo vamos a mostrar. Usamos los formularios para definir las reglas y las validaciones que nos permiten generar las alertas. Usamos diccionarios para normalizar los códigos y terminologías, por ejemplo, entre los distintos hospitales. Usamos algo de operaciones y comandos, pero en este caso no es la estrella. Pero también generamos, por ejemplo, las alertas con unos procesos que se hacen por detrás en forma de comando. Y usamos la base de conocimiento para centralizar las guías y los criterios clínicos. Por ejemplo, también utilizamos para la gestión de guías locales documentos típicos de Atento. Además, implementamos la normalización automática de los diagnósticos mediante un procesamiento de lenguaje natural, mapeando los datos médicos a SNOMED. Vale. ¿Qué es lo nuevo? Toda la experiencia nos ha enseñado que Atento puede adaptarse prácticamente a cualquier dominio, incluso fuera del SM clásico. Pero aún teníamos algunas limitaciones y necesitábamos adaptar la plataforma a este proceso en concreto. Entonces incorporamos modelos dedicados como los mensajes, los resultados de laboratorio, los resultados de micro, los pacientes. Voy a mostrarles aquí. Los tenemos. Esta es la instancia central, donde tenemos montado como el proceso base. Aquí no recibimos datos de los hospitales directamente, de pacientes y demás, pero sí tenemos aquí definidas las reglas, algunos mapas de resistencia y datos en común entre todos los hospitales. Y aquí se pueden ver que tenemos definidos los distintos modelos que utilizamos para este proceso. Vale, aquí. Además, incorporamos el motor de generación de alertas, el motor de la normalización del texto a codificación SNOMED-CT, que es una codificación específica en el ámbito médico, las pantallas de estadísticas, como las de resistencias, del consumo de antibióticos, el cálculo de indicadores y demás. Bueno, en esta imagen pueden ver el modelo de datos vertical que desarrollamos sobre Atento. Lo que hicimos fue adaptar el modelo estándar de Atento, centrado normalmente en documentos, a un contexto clínico, definiendo las necesidades específicas como paciente, resultado de laboratorio, resultado de micro, de prescripción, de constantes vitales, mensajes o alertas. Todos estos modelos se relacionan entre sí y nos permite seguir con total trazabilidad al paciente, desde sus resultados de laboratorio hasta las alertas que se generan en el sistema por las prescripciones que se le hicieron. En otras palabras, transformamos Atento en una vertical sanitaria, manteniendo la base del framework como un modelo de datos específico para este proyecto. Aquí se muestra cómo hacemos la codificación SNOMED-CT. Primero recibimos el diagnóstico en bruto, luego lo normalizamos, hacemos un string matching, aplicamos embeddings, hacemos una desambiguación y aplicamos la codificación.
En resumen, transforma el texto libre en un conocimiento clínico estructurado, que es algo esencial para generar las alertas y estadísticas fiables, ya que generalmente se suelen usar distintos términos para referirse a lo mismo, como es el caso de ITU, insuficiencia renal o cistitis. Bueno, en esta diapositiva mostramos la sincronización entre instancias, que es otra funcionalidad muy interesante que estamos utilizando en este proyecto. Atento permite compartir datos y configuraciones entre los diferentes hospitales. Esto nos va a facilitar las comparativas y la colaboración. Por ejemplo, se pueden sincronizar los datos de consumo y los datos de resistencias, o incluso podemos compartir documentos o configuraciones entre los distintos centros para que lo reutilicen. En nuestro caso, por ejemplo, las reglas están configuradas como documentos dentro de Atento. Algunos hospitales con equipos especializados las crean y las definen, las validan localmente y después mediante un proceso de sincronización las traemos a la central y desde allí se distribuyen al resto de los hospitales. De esta forma, cada centro tiene un paquete inicial de reglas en común que pueden adaptar o ampliar según sus propias necesidades. Es una manera muy eficiente de compartir el conocimiento y mantener la coherencia entre los distintos hospitales. Y tampoco pierden la flexibilidad, ya que cada hospital decide cuáles de esas alertas utilizar, cuáles reutilizar para crear nuevas alertas y cuáles no van a usar. Aquí mostramos algunas de las pantallas, o bien de Atento o bien las que personalizamos para el proyecto. En este caso, por ejemplo, se está usando una bandeja de Atento, que es la que muestra las alertas generadas. Usa el framework de Atento directamente y añadimos algunos iconos adicionales, por ejemplo, la redirección a las reglas, a las analíticas, las acciones que se pueden hacer sobre esta alerta, pero por detrás es puro Atento. Luego tenemos la gestión de las intervenciones y de las reglas, que se hace con un ciclo de vida. También esto es puro Atento. Y aquí se define si una intervención ha sido o no exitosa, si ha sido ignorada, si no ha sido vista. Con las reglas definimos si están habilitadas o no y demás. Luego tenemos esta pantalla, que esta ya sí es propia de la verticalización, que es la pantalla que nos lleva ya a las estadísticas, redirecciones a vistas de intervenciones, a los mapas de resistencia. Tenemos asistentes de IA, integramos varios módulos aquí y muchos de ellos también utilizan Atento por detrás. Aquí es como se ven los resultados de microbiología. Esto es un datatable de Atento. Tenemos la vista de las resistencias. Esta es la comparativa entre la evolución de las resistencias y las sensibilidades. También lo podemos aplicar entre los distintos hospitales dentro de la central, por ejemplo. Podemos recibir los datos de los distintos hospitales y ver las comparativas en estas gráficas, que también hace poco las incorporamos en el mismo producto. Aquí está la definición por mes y totales por mes y porcentuales por mes, también de las más resistencias y sensibilidades. Aquí tenemos los mapas de resistencia, los mapas de calor, que en este caso tienen el mismo valor de forma constante porque creamos unos datos para pruebas, pero bueno, también Atento nos permite definir estos modelos. Las estadísticas de consumo, que es un formulario que luego se aplican unos cálculos y en base a eso se calculan las series temporales, el resumen de las DOTs, por ejemplo. Y aquí tenemos para mostrarles un formulario de regla. Como ven, las reglas son un formulario de Atento. Utilizamos el ciclo de vida para definir la validación de esa regla. Por ejemplo, configurada en validación es cuando ya está definida y están a la espera de que algún revisor la revise y la termine de validar. Una vez que se valida, se pasa activa y de esta forma, estando activa, ya se generan las alertas en la plataforma. Esto es un ciclo de vida normal de Atento. Luego tenemos también los datos, que son un formulario también de Atento. Utilizamos los distintos gráficos, por ejemplo, en la biblioteca, los distintos campos, por ejemplo, en la biblioteca, para definir si una regla aplica solamente para el hospital donde se define o si es global para todos los hospitales y si importa en este proceso de sincronización que les había comentado.
Y luego tenemos los distintos filtros que se aplican para generar las alertas. Por ejemplo, se define qué condición de edad tiene que tener el paciente, que si el paciente es externo, si es ambulante, la unidad hospitalaria a la que debe pertenecer, cuál es la cama a la que pertenece. En función de todos estos parámetros, nosotros generamos las alertas. Y creo que la parte más interesante es la parte de las reglas de validación en sí de los principios activos y demás, que estamos utilizando tablas, campos de tipo tabla, que luego se utilizan para comparar con los resultados de los pacientes, de las prescripciones, para ver si es aplicable o no a una regla y por lo tanto se genera una alerta. En este caso, por ejemplo, para la prescripción tenemos la opción de tiene todos los principios activos, se tiene que tener Linezolid, por ejemplo, y cualquier otro antibiótico, lo añaden aquí y se validan que tengan los dos para que el paciente aplique esa regla. Luego tenemos la opción de tiene algunos, acá tenemos dos opciones de amoxicilina, si tuviera esta dosis de amoxicilina o esta, cualquiera de las dos, entonces aplica la regla o que no tenga ninguno de los principios activos. Y todas estas reglas son combinables entre sí. Así también definimos para las analíticas, exactamente igual, los resultados de microbiología, las constantes vitales, bueno, el diagnóstico, todo esto se combina para definir una regla en concreto que hace que el paciente aplique o no a esa alerta. Entonces, ¿puedo usar AtentoSE para todo? No. AtentoSE tiene sentido cuando alguna de las funcionalidades que ya tenemos en el framework es aplicable, cuando estamos gestionando contenidos, cuando no existe un vertical elaborado o cuando buscamos agilidad en la gestión. A pesar de que Atento puede adaptarse prácticamente a cualquier dominio, hay que ser realistas. No se trata de reemplazar una herramienta que ya existe, sino de aprovechar la flexibilidad de Atento para ofrecer soluciones ágiles en ámbitos donde aún no hay una respuesta completa o donde la podemos complementar. Atento es ideal cuando buscamos agilidad o integración rápida, pero no tiene sentido usarlo cuando ya hay un sistema especializado muy consolidado para ello. Bueno, en la sesión hemos visto que Atento puede adaptarse a otros casos de uso verticales, se puede reutilizar mucha funcionalidad existente para crear las diferentes soluciones, deben existir criterios que nos indiquen cuando sí tiene sentido usarlo, la gran ventaja es que podemos reutilizar la infraestructura existente para nuevos proyectos y que la versatilidad del framework nos permite abordar casi cualquier reto que nos planteen los clientes. Y eso sería todo. Gracias. Gracias, Sol. Yo te he visto tan metida en la presentación que no te he querido interrumpir. Pero bueno, por aportar yo un poco al caso, no sé si puedes volver a... Sí. A ver, vamos a ir a... Ve a la primera... a la slide 11, yo creo que podemos ir ahí. Sí, que yo creo que es un poco lo que... Esta es la imagen, ¿no? A nivel de arquitectura software, ¿no? De esta solución. Y bueno, pues por recalcar, ¿no? Que al final lo que estamos presentando aquí es un caso de uso que no tiene nada que ver con gestión documental. Luego hay algunos casos, ¿no? Como ha dicho Sol, de cuando necesitamos etiquetar contenido, porque en los hospitales hay mucho contenido no estructurado de informes médicos, evolutivos, etcétera, que ahí sí, lógicamente, tenemos que usar tecnología propia de AtentoSE, ¿no? De análisis de la documentación, extracción de texto, etcétera. Pero bueno, en definitiva, lo que queremos mostrar es que partiendo de un caso de uso que inicialmente no parece que tenga que usar un gestor de contenidos, ¿vale? Al final usamos AtentoSE y aprovechamos además todo lo que tiene el framework, ¿vale? AtentoSE como framework, no como gestor documental,
¿vale? Para cubrir una necesidad pues muy distinta, ¿no? A todos los casos de uso que de hecho vemos en Acelera, ¿no? Eh, Tenemos otros casos de uso que en cierta manera también utilizan Atento como framework, como por ejemplo el caso de Newsan, que se mostró el martes, o también el caso de La Caja, que también lo presentaron en Acelera el año pasado, el de normativa, por ejemplo, también usa Atento como framework. Lo que pasa es que ellos también son, o sea, esos casos sí son sobre documentos, ¿no? Se salen un poco de lo que es la herramienta en sí para crear otro caso de uso sobre documentos, ¿no? Pero en este caso nos quedamos dentro del framework para aprovechar todo lo que tiene, ¿vale? Ahí os decíamos, ¿no? Diccionarios, formularios, etcétera, para un caso de uso totalmente distinto, ¿no? Eh, y bueno, os quería comentar también que, aunque Atento en sí mismo no tiene un motor de reglas genérico, ¿vale? Lo más parecido que tenemos como motor de reglas son las bandejas, ¿vale? Que las bandejas sí te permiten de alguna manera definir búsquedas y definir alertas, ¿vale? Digamos que este motor de alertas, como he dicho antes, Sol, es propio. En este caso, en este proyecto, es un motor separado, no tiene nada que ver con Atento, ¿vale? Pero sí tenemos casos de uso en clientes donde se han llegado a crear motores de alerta basados, inspirados en este proyecto, ¿vale? Como temas de análisis de formularios para fraude y cosas así, ¿vale? Donde definimos una serie de reglas de negocio y creamos un pequeño motor de alerta que, que genera, pues, bueno, que genera los avisos que necesitamos, ¿no? Así que bueno, yo creo que por mi parte era todo, o sea, solamente hacer como una especie de resumen de lo que ya ha contado Sol. Y bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hola, muchas gracias por esta sesión, ha estado súper interesante. La verdad es que es un placer ver cómo Atento tiene más uso más allá simplemente de gestión de documentos, que también pueda servir, ayudar a los pacientes. Y bueno, sí que tenemos algunas preguntas. Os comento, la primera pregunta que tenemos es ¿qué ventaja aporta Atento frente a desarrollar una aplicación desde cero? Vale. Bueno, ¿respondo yo? Como quieras. Mira, básicamente las ventajas, ahí sí puedes ir sola a la slide esta de que hemos reutilizado. Sí. O sea, ahí se ahorra mucho trabajo en la parte de, por ejemplo, bandejas. O sea, seguramente si no lo hubiéramos hecho en Atento, en otra tecnología hubiéramos tenido que implementar bandejas. El tema de formularios también, la parte de diccionarios. O sea, realmente reutilizamos muchas cosas del framework que además, en cierta manera, son como funcionalidades muy estándar de informática, ¿no? De software de, por ejemplo, gestión de diccionarios. Pues claro, tener que hacer una herramienta nueva, implementar una gestión de diccionarios, pues la verdad es que es un aburrimiento, ¿no? O sea, incluso aunque puedas buscar un paquete por ahí, casi siempre hay algo que tienes que adaptar o tienes que desarrollar, ¿no? Entonces, en cierta manera, usar Atento S como framework nos permite centrarnos en hacer el software vertical, ¿no? Y todo lo que es las funcionalidades de apoyo, pues las tenemos ya en el gestor documental. Sí, por ejemplo, lo que hemos comentado hoy, que las reglas se pueden copiar cuando un hospital recibe la regla, puede copiarla y adaptarla a sus necesidades y utiliza esta funcionalidad de copiar documento que es propia de Atento. No tuvimos que tomarnos el tiempo de desarrollar esta funcionalidad para este caso puntual porque ya era algo que nos aportaba Atento previamente, por ejemplo. Estupendo. Voy a pasar entonces a la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué tan difícil es mantener o evolucionar una solución creada sobre Atento? Bueno, difícil. A ver, yo creo que esa parte, más que ligada a Atento, está ligada al estar de la tecnología, ¿vale? Es decir,
el hecho de que sea Python, Django, suelen ser tecnologías muy fáciles de entender. Entonces, yo creo que la facilidad está ligada a eso. O sea, yo sí creo que es fácil, ¿vale? Lógicamente, a mí me pilla demasiado cerca, ¿no? Igual sería mejor que lo diga alguien que, ahora que lo diga Sol. Pero bueno, yo creo que la facilidad está ligada a la tecnología, ¿no? O sea, es verdad que el framework pues, te da mucha funcionalidad y lo bueno del framework es que casi todo es configurable a golpe de clic, ¿no? O sea, yo diría que, por un lado, la parte custom la puedes evolucionar fácilmente porque es tecnología sencilla y muy estándar. Y la parte de Atento, pues prácticamente porque la usas y no tienes que desarrollar nada, ¿no? Pero bueno, no sé, ahí Sol, tú que llevas menos tiempo con Atento, Sí, lo puedes decir. como indicamos en esta diapositiva, tiene mucha configuración que es low code y sobre todo ahora que estamos incorporando cosas de IA, resulta mucho más fácil porque la IA nos ayuda a hacer los desarrollos más custom. Bueno, tenemos Atenea que, por ejemplo, si tuviéramos que desarrollar una operación, un comando, se lo podemos pedir o incluso hasta configurar espacios, formularios y demás. Entonces, cada vez más fácil. Es fácil, pero es cada vez más fácil también. Genial, estupendo. Tenemos aún 2 preguntas más, así que os lanzo la siguiente. ¿Cuánto tiempo lleva montar un vertical como el que habéis mostrado en esta sesión? Bueno, a ver, es verdad que este proyecto es muy amplio, o sea, el proyecto actual son 2 años, ¿vale? Entonces, claro, depende de cuánto incluyamos. Al final es una cuestión de funcionalidades, ¿no? O sea, este proyecto son 2 años y algo, que de hecho termina ahora en diciembre. Y en 2 años y algo, pues, bueno, basándose en el framework se puede hacer, ¿no? Como habéis visto, que ocurre también que tenemos aprendizaje de antes, ¿no? Es decir, tenemos la experiencia de haberlo hecho antes, habernos equivocado, volver a hacerlo, ¿vale? Entonces, bueno, eso también cuenta. Pero un vertical, teniendo en cuenta todo lo que tiene este caso, 2 años no, o sea, está bastante bien, ¿vale? Estupendo. Pues voy con la última pregunta que nos ha llegado. ¿Puede afectar de algún modo el rendimiento de la aplicación si incluimos un vertical de este tipo? Bueno, a ver, el rendimiento, o sea, sí se puede ver afectado. O sea, normalmente en estos casos lo que hay que hacer es medir la carga, ¿no?, que va a tener y ajustar el hardware, ¿vale? Que donde vamos a poner. Por ejemplo, en esta slide mostrábamos los de unos 60.000 mensajes al día, ¿no? Pues lógicamente hay que acompañar el sistema con hardware que sea capaz de procesar 60.000 mensajes al día, ¿vale? A nivel de Atento no hay ningún problema porque puede absorber perfectamente 60.000 documentos al día, pero claro, tiene que ser un hardware grande, ¿no? O sea, un hardware, pues no sé, estamos hablando por encima de 16 cores, 64 gigas de memoria, por ejemplo, ¿vale? Que nos da, digamos, pues esa capacidad. No está tan ligado al software, ¿vale? Que también, pero en este caso no está tan ligado al software como al hardware, ¿no? O sea, si ponemos bastante hardware, pues al final es una base de datos, ¿no? Son tablas y registros, ¿no? Estupendo, pues no tenemos más preguntas, así que si no queréis aportar nada más, yo creo que lo podemos dejar por aquí. Simplemente quería recordar que ahora a continuación tenemos la última sesión de este Acelera 2025. Tendremos la demo de Atento, la demo de nuestro producto y también tendremos el cierre del evento. Así que animo a todos los que estáis conectados a que nos acompañéis también en esta sesión. Sin más, lo dejamos por aquí. Muchísimas gracias, José Luis, Morena. Y espero que esta sesión haya servido para mucho. Muchas gracias. Gracias.